Hola, bienvenidos a todos. Disculpen si nos ven un poco llorando a las dos. Estamos un poco desbordadas de amor, ¿no? Sí, disculpen la tardanza, quería saludar a las personas que se han quedado fuera y no pudieron entrar después de tanto esperar y bueno, pues quería al menos darles la mano y decirles que lo lamento, hacer unas cuantas fotos, pero muchas gracias, estoy abrumada por tanto cariño y por tantas sonrisas, por esas miradas que aquí veo, de verdad es difícil mantener a raya la emoción. Gracias. Para mí también es difícil empezar porque tengo que empezar por otro lugar totalmente distinto. Y está bien, porque tiene que ser así. Parte del éxito del infinito en un junco está relacionado con algo que lográs. No en lo que contás, sino en cómo lo contás, que se demostró recién. Sabemos, porque es público, que escribiste este libro en carne viva y que venís del mundo académico y que este es un libro para todos nosotros, los que no venimos de ese mundo. Recién Nora me decía, una de las personas que está aquí, que no lo quería terminar y que el libro era infinito. ¿No? Qué hermoso. Entonces, ¿cómo fue esa transición personal, íntima tuya, de escribir para la academia y de escribir para nosotros? Yo siempre me he sentido principalmente una lectora apasionada y, y cuando empecé a escribir El infinito en un junco, recordé la pasión de los cuentos que me contaba mi madre antes de dormir y me propuse como reto si sería capaz de contar todo lo que yo había averiguado, investigado y descubierto durante 10 años en la universidad de una forma muy próxima a como me contaba mi madre aquellos cuentos y regresar a esa fascinación infantil de la niña que se bebe los relatos con los ojos y que no quiere dormir, sino quiere que la historia continúe y que se prolongue. Y, y ese era mi ideal, ¿no? Contar la aventura, la peripecia de los libros como la habría contado un narrador oral de tiempos homéricos, como si nos sentásemos alrededor de una hoguera en un círculo a escuchar las antiguas historias de héroes, de viajeros, de inventores, de lectores valientes y apasionados en los orígenes de la historia y que son en definitiva nuestros antepasados, porque la aventura continúa y hoy seguimos acá defendiendo los libros. Así que ese era mi objetivo, convertir todo lo que yo había elaborado en términos académicos en ese relato como las mil y una noches de los libros. Y en ese sentido, pues quise que El infinito fuera un libro totalmente distinto a lo que podría esperar el lector de un ensayo. Y además de ser un libro erudito, porque y al final del libro uno puede encontrar la vastísima bibliografía que nutre el libro, hiciste algo que para mí en el momento cuando lo leí fue, porque soy docente, más mágico aún, que es que me mezclaste Matrix con 1984 de Orwell, con los romanos, en un párrafo que encajaba perfecto. Y tenía sentido. Sí. Es parte de ese infinito, ¿verdad? Es como un hilo, no sé, Sí, sin principio ni fin. esa hebra que no se interrumpe. Creo que la literatura, que en el interior de un libro es el único espacio donde realmente podemos abolir el tiempo. Ya no existe la distancia entre nosotros y Alejandro Magno porque en el libro podemos estar todos juntos. Y puede estar Caetano Veloso hablándonos, cantándonos sobre Alejandro y todos coexisten al mismo tiempo y nos rodean y los sentimos respirar y están vivos. Y yo nunca he sentido esa diferencia entre alta o baja cultura. A mí me fascinaron de niña los tebeos y
junto a la Eneida o la Odisea que me contaban mis padres, estaba también Asteris haciéndome amar a los antiguos. Yo creo que nuestro amor por los libros no hace distinciones y como lectores somos versátiles y amamos la música, la televisión, las series, las películas y también esos mitos remotos que sorprendentemente nos hablan de nosotros mismos a pesar de tener miles de años de antigüedad. Y por eso mismo, pues quise que todo ese infinito estuviera simultáneamente en el libro. No sigue un orden cronológico, sino sigue el orden de las asociaciones, de las conexiones entre ideas, de ese salto de siglos entre, ¿no?, entre párrafo y párrafo, en el espacio blanco, entre dos líneas, que podemos hacer como una pirueta en los libros y que es algo fascinante, ¿no? Si tanto nos pesa el tiempo, dentro del libro transcurre al ritmo que nosotros queramos y podemos viajar. En definitiva, la máquina del tiempo existe y son los libros, ¿no? Es la lectura. Y vaya que nos haces viajar muchísimo y yo te lo agradezco enormemente, creo que todos te lo agradecemos enormemente. Recién nombrabas la Eneida y quería empezar yo a entrelazar entre El infinito y un junco y El silbido del arquero, que es una gran novela, que es una novela posmoderna, es una novela muy moderna en el sentido de que le das voz a los silenciados y sobre todo le das voz a mujeres. Porque El infinito en un junco, los protagonistas obviamente son mayormente hombres. ¿Qué te pasó con estas dos protagonistas mujeres al ponerles voz? Los protagonistas del silbido del arquero son mujeres inmigrantes, que para mí eso era esencial, ¿no? Contar este mito dando el protagonismo y el rango heroico a quienes habitualmente no suelen disfrutar de él. Y así como el relato original de la Eneida tiene un narrador omnisciente que sabe lo que piensan y sienten todos los personajes, aquí son ellos mismos los que cuentan su historia. Una mujer madura, que es Elisa Dido, que se ha enamorado de un hombre más joven y siente profundas inseguridades físicas, ¿no?, ante esa relación y pudor y ansiedad y al mismo tiempo siente que su tiempo se acaba si quiere ser madre. Todos temas absolutamente actuales, ¿no? Lo difícil que sigue siendo ahora para una mujer tener una relación pública con un hombre mucho más joven. Y esa otra niña, que es Ana, ese otro personaje femenino, que está en la otra edad difícil de las mujeres, que es la pubertad, la adolescencia, y cómo cada una de ellas juega sus cartas en un mundo masculino para sobrevivir y para además ser artífices de su propia historia, ¿no? Entonces yo que pensé que eso solo se podía contar dándoles la voz en primera persona. Y entonces El silbido del arquero se convierte en una historia a muchas voces, en una polifonía sí, novelesca, donde además puedo jugar con un elemento que también es profundamente literario, que es el malentendido. Cuando cada uno de nosotros contamos nuestra versión de la historia, nos damos cuenta rápidamente de que las versiones de las otras personas que la vivieron a nuestro lado son distintas. Y eso es profundamente inquietante, ¿no? Cómo hemos vivido lo mismo pero de distinta manera, cómo recordamos de distinta forma los mismos acontecimientos, cómo a veces los hermanos parecen contar historias de distintas familias. Qué poco fiables son nuestros recuerdos, o más bien cómo nuestra memoria colorea de emoción y de sentimiento lo que realmente sucedió. Y hay un personaje que dice en la novela: los recuerdos de los seres humanos, es un dios, pueden ser totalmente inventados, pero no pueden ser nunca totalmente reales, ¿no? Totalmente verídicos.
Y ese juego con la memoria, con las distintas versiones sobre lo mismo, con los malentendidos, con la incomunicación, que también es un tema muy contemporáneo, se juega allí con todo ese entretejerse de voces. Hay una parte en El silbido del arquero que me vuelve al infinito en un junco, que es ya casi al final. Ana se está despidiendo, o sea, de alguien con quien tiene una relación, no se los voy a spoilear, pero bueno, resulta que lo ve irse en un barco y no se pudo ni despedir, es todo muy trágico, y vuelve al lugar donde se encontraba con esta persona casi en secreto y encuentra en una madera algo que dice: de pronto mis dedos tropiezan con unas extrañas incisiones en la madera del casco que la oscuridad no me deja ver. No tardo en encontrar un farol colgado sobre el dintel de la puerta. Me coloco bajo la catarata de luz oscilante y observo con cuidado los cortes que antes he palpado. Son trazos de escritura, grabados torpemente a cuchillo. Un mensaje dejado a la deriva en el lavadero, el mar de nuestros juegos. Descifro poco a poco los toscos dibujos de niño hasta recomponer el sentido. Yulo no olvida a Ana. Búscame en tierra de lobos. Me parece el párrafo más bello que se haya escrito sobre el correo, sobre el mensaje, sobre lo epistolar y sobre algo que está muy presente en el infinito, que es esta necesidad inherente a los seres humanos de dejar marca. No porque es que así nace. Intentamos ir contra algo que vos también decís de manera muy poética, que es la fugacidad y el olvido. Si vos quisieras que alguien recuerde algo de este libro tuyo, del infinito, ¿qué sería? Los capítulos que he dedicado a mi madre, porque el infinito en un junco es un gran homenaje a mi madre, que ella me inició en la literatura, pero no solo eso, sino que me apoyó siempre en mi temprana vocación de escritora, cuando era una niña a la que podrían no haber tomado en serio. Y sin embargo ella siempre creyó en mí. De hecho, incluso nutría mi vocación cuando me contaba esos cuentos, que para mí están en el origen de todo, y me decía, interrumpía el relato y decía, ¿qué crees que va a pasar? Y me obligaba a seguir la hebra del relato, imaginando, inventando relatos alternativos, versiones. Y entonces ese momento en el que relato cómo era nuestro ritual nocturno y cómo ella me acompañaba, me contaba su despliegue de talento, ¿no? Como narradora oral, sus gestos, sus silencios, cómo sabía crear el suspense y cómo yo sentía que en esos momentos estaba completamente a salvo con ella dentro de los relatos. Fueron horas y horas de intimidad y de estímulo a la creatividad y a la fantasía. Y es algo impagable, ¿no? Yo creo que hay aquí un gran homenaje a todas las personas que leen a los niños o que cuentan y todo lo fructífero y fértil que es eso para la vida adulta, ¿no? A veces no somos conscientes de lo valioso que es contar un cuento a un niño y compartir historias y comentarlas y reírnos juntos y gracias a mi madre pues yo ahora lo hago con mi hijo y mantenemos vivo ese ritual. Y pasan cosas maravillosas mientras se cuentan historias, ¿no? Con el pretexto de los cuentos nos decimos muchas confidencias sobre nosotros mismos. Eso es algo muy, muy hermoso, un vínculo que queda para siempre. Y bueno, pues quería hacer este homenaje a ella y en general a todas las mujeres que han sido tan importantes en mi formación intelectual, porque el rol intelectual de las mujeres ha quedado siempre muy, muy sumergido, muy oculto, muy orillado. Y ellas son
han sido siempre esenciales, ¿no? La lengua la llamamos materna, no paterna, porque nos la enseñan las madres desde tiempos inmemoriales. Y cuento también cómo la idea de narrar está llena de metáforas que vienen del tejido, ¿no? Desde esa relación entre texto y textil, a todas esas fórmulas que utilizamos, urdir una intriga, hilar tramar, perder el hilo, hilar un relato, la trama del desenlace, el nudo, ¿no? Todo está lleno de metáforas que vienen del textil, como si la creación de narraciones se relacionara con el telar, que es el lugar de la mujer en las sociedades primitivas, ¿no? Y por eso de ahí mi hipótesis de que el arte de narrar lo inventaron las mujeres cuando tejían con la rueca, con el telar, y al mismo tiempo se contaban historias unas a otras. Y por eso la metáfora de lo que hacían con sus dedos saltaba a las historias que se estaban contando. Y ahí está, ¿no? ese hilo, ese tapiz de historias que nacen en el último término, quizá, tal vez, me gustaría pensar, de la intimidad de las mujeres solas que tejen. Voy a hacer algo. Levanten la mano todas las que se autoperciben mujeres en la sala. Bueno, no contamos, ¿no? No es necesario. Vamos a ir al humor, porque sí. Tu libro está lleno de humor. Pero antes quiero pasar por otro lado. Vos hablás de la Biblioteca de Alejandría, de Grecia, de Roma, y después hablas de Platón y del tercer libro de la República de Platón y de esta necesidad de Platón de decir, bueno, estos entran, estos no, estos leen, estos no, estos estudian, estos no, ¿no? Como esa parte de que odio y amo a Platón que todos tenemos, y lo decís claramente en el libro. Y el otro día yo le recomendaba en la radio una nueva traducción que se hizo de Frankenstein, te juro que tiene sentido lo que digo, de Mary Shelley, y yo aprobaba que fuera la primera edición, o sea, la edición de 1818, porque luego Mary Shelley tuvo cancelación. O sea, le fueron diciendo, bueno, no, mejor que la enamorada del doctor Frankenstein no sea la medio hermana o la prima, mejor que, ¿no? Y fue cancelándose hasta que se convirtió en otra cosa. Vos hablas de Huckleberry Finn. Y hay un momento en tu ensayo en el que entramos en el medioevo, digamos, en esa oscuridad que implicó el medioevo, ¿no? De las misas en latín, del no acceso al texto, del nombre de la rosa, que ahora vamos a ir para allá. Hoy, ¿qué estás viendo con respecto a eso? Cuando nombrás vos también en tu libro, y hoy creo que ese es el año que más libros se prohibieron en Estados Unidos en los últimos 60 años. ¿Qué ves ahí? ¿Qué está pasando? Veo que los libros son poderosos y peligrosos en todas las épocas, en todos los momentos de la historia. Yo escribí El infinito en un junco en un momento, en una coyuntura en la que todo el mundo decía, no, ya los libros no tienen sentido, ya son superfluos, ya no sirven para nada, pertenecen a otra época, ahora el mundo se rige por las pantallas, en las redes sociales, en los ordenadores, qué sentido tienen estos objetos atávicos, ¿no? Que vienen de siglos y siglos atrás. Y bueno, pues creo que todas estas persecuciones a los libros, si algo demuestran es que no son superfluos. Nadie se ensaña con un objeto que entiende superfluo, innecesario, sin valor, sin capacidad de transmitir un mensaje, ¿no? Y de engendrar subversiones. Entonces, mi primera reflexión es, pues, efectivamente, como creo que todos los que amamos los libros siempre sospechamos, cuando nos dicen que los libros son superfluos, en el fondo no son sinceros, desearían que lo fueran, pero no lo son. Y todavía son una balsa donde leer con libertad, ¿no? Donde construirnos a nosotros mismos a través del pensamiento crítico.
Creo que los libros aún son percibidos como peligros por muchas personas y esa es la razón por la que se prohíbe o se intenta su prohibición, ¿no? Y es curioso que las viejas batallas tengamos que volver a librarlas una y otra vez. Creíamos que en las democracias esto ya no sucedería, que las hogueras de libros, que los libros prohibidos eran una anécdota de otros tiempos y sin embargo estamos viviendo otra vez en el presente esa misma amenaza. Y bueno, pues creo que hay que salir en defensa de los libros, de esos libros que quieren cambiar o que quieren transformar o reescribir, sobre todo sin permiso de sus autores, ¿no? Pero muchas veces, como decías de Mary Shelley, es también una presión sobre los autores vivos. El historiador romano Tácito decía que siempre lo más peligroso es la autocensura. Y estamos viviendo en un tiempo en el que la autocensura se está volviendo un grave riesgo para la creación artística. Si hay problemas, si hay persecuciones, si a un bibliotecario, a un maestro, siempre es más cómodo decir, bueno, este libro que trae debates lo sacamos fuera. Todos nosotros corremos el riesgo de autocensurarnos, ¿no? Desde los escritores, a los editores, a los libreros, a los bibliotecarios, a los maestros. Pero si dejamos que eso suceda, eso que llamaba Tácito la dulce inercia, que es como decir, bueno, tomemos la decisión cómoda, dejémonos llevar, ¿para qué vamos a complicarnos, no? ¿Para qué vamos a ponernos en contra a quienes pueden molestarnos? Y entonces aceptamos esa autocensura, entonces se corre un enorme riesgo colectivo de que ya ciertas verdades, ciertas reflexiones, ciertas ideas se vuelvan innombrables. Y entonces estaremos perdiendo la libertad de todos. Y por eso creo que es tan importante salir en defensa de los libros. Los libros siguen siendo nuestra puerta abierta al mundo. Y siguen siendo el lugar donde experimentamos la inquietud. Y yo creo que esa inquietud es algo hermoso, es algo filosófico. Mientras que los buscadores de internet y las redes nos suministran solo materiales que nos halagan y que nos dan la razón y que tienen que ver con nuestras ideas, el lugar donde encontramos la inquietud son los libros. Pero no tenemos que temer la inquietud. La inquietud es buena, la inquietud nos saca de nuestros prejuicios, de nuestros lugares comunes, de nuestros estereotipos. Lo que hay que hacer, creo yo, es aprender y invitar a leer los libros con espíritu crítico. Podemos no estar de acuerdo con un libro y sin embargo ese libro puede ser muy importante en nuestras vidas. Es lo que yo digo con Aristóteles o Platón. Me inquietan muchos aspectos de sus teorías, muchas de sus afirmaciones y sin embargo qué maravilla haberlos conocido y haberlos leído, ¿no? Qué papel han tenido en mi formación intelectual, a veces en contra, a veces en favor, a veces porque me hicieron reflexionar, porque me hicieron elaborar ideas. Creo que no deberíamos poner a los autores clásicos en un pedestal, sino ser capaces de leerlos reconociendo que estamos en desacuerdo en muchas cosas y sin embargo eso no les quita su valor. No son perfectos como no lo somos nosotros mismos. Y seguro que las generaciones posteriores nos juzgarán y dirán cómo pudo aquel mundo haber sido tan insensible a esto o aquello, ¿no? Y sin embargo no nos gustaría que nos borrasen de un plumazo, ¿no? Por aquellas cosas que no fuimos capaces de entender o de conocer. Creo que es bueno mirar con sentido crítico, pero al mismo tiempo no tener miedo a aquello que nos causa inquietud o incluso horror. Porque la historia es muchas veces una enumeración de horrores y sin embargo, nos ayuda, nos acompaña. Allí están también nuestras genealogías, los heroísmos de nuestros antepasados y antepasadas que lucharon por las libertades que hoy tenemos. Y toda esa historia se borraría si pasamos por el quirófano y le hacemos la cirugía estética al pasado y nos olvidamos de que existió el racismo, de que existieron las discriminaciones, de que existió el machismo.
con eso nos llevamos a todas las mujeres también que lucharon por nosotras, o a todos los activistas, a todas las personas comprometidas. Y yo creo que no deberíamos jamás hacer eso, porque siempre hay que recordar que todos los hallazgos son efímeros, que todas las conquistas se pueden perder y que no hay nunca que bajar la guardia. Y si cambiamos los libros, corremos el riesgo de engañarnos. Tanto El silbido del arquero como El infinito en un junco están inspiradísimos en los grandes clásicos, que muchas veces los que estamos aquí sentados les tenemos miedo porque suenan difíciles. ¿Por qué hay que leer La Negra? Y después leer El silbido del arquero y hacer el intertexto, ¿no? Esto es lo obvio. Yo soy muy reacia a decir hay que leer esto o hay que leer lo otro. Más bien, ¿cuánto se pierden ustedes si no lo leen, no? Qué lástima que no tengan Pobres esa ustedes, experiencia. Yo tuve esa fortuna de que mis padres me contaban los mitos y me narraban a Homero, no leyéndolo directamente del libro, sino con sus propias palabras. Y así es como yo entendí que esa historia puede ser fascinante para una niña de 3 años, luego para cualquier persona con sensibilidad y curiosidad, ¿no? Quizá el problema es que a muchos autores del pasado nos los han hecho aprender como textos fundacionales, serios, solemnes, inatacables, que nos obligan a leer tan temprano en el colegio, quizá cuando todavía no hemos sentido apetito o necesidad de leerlos, y cuando nos resultan incomprensibles, plúmbeos, difíciles. La realidad con la lectura es que todos esos beneficios que decimos que tiene leer se producen solo cuando leemos por placer. Hay que acercarse a los libros por gusto, sin cálculo, sin obligación, ¿no? Entonces es cuando realmente nos fijamos en las palabras, en el discurso, ampliamos vocabulario, nos sentimos como si entráramos en la piel de los personajes y descubrimos la complejidad del mundo y nos volvemos más empáticos. Pero si nos obligan y lo hacemos leyendo por puro trámite, entonces no sucede ninguna de esas cosas. Es bonito que la utilidad de los libros tenga que pasar por el hedonismo, ¿no? Si no hay hedonismo no hay ventajas, no hay cálculo si no entras con una cierta despreocupación o curiosidad gratuita o sentido del juego y de lo lúdico, ¿no? Claro, desacartonado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que lo importante es demostrar que los clásicos que hoy los vemos, como esas estatuas de mármol, en realidad fueron personas como nosotros, que sufrieron, que fueron muy cuestionados, algunos perseguidos en sus tiempos, tuvieron frustraciones, se sintieron incomprendidos, lucharon, sufrieron, tuvieron miedos, palpitaron, se enamoraron, los abandonaron, los exiliaron, migraron. Son como nosotros, son la humanidad misma, tratando de encontrar palabras para que todas esas emociones no caigan en el olvido y sigan existiendo, y nos dan el vocabulario con el que hablar de nuestras propias emociones. Y eso es muy bello. Y si yo puedo leer a Safo y sentir que ha capturado perfectamente la emoción de los celos, o del amor imposible, o de la nostalgia, significa que puedo sentir lo que sintió una mujer hace más de 2000 años. Y si puedo vibrar con lo que una mujer contó de su propia sexualidad, de su deseo, de su amor, hace tantos siglos, ¿cómo no voy a poder entender a mis contemporáneos? En un tiempo en el que nos centramos en exacerbar las pequeñas diferencias, esas que nos llevan a la polarización en casi todas las sociedades,
Creo que los libros van en sentido contrario y nos dicen, mira, si puedes sentirte comprendido, retratado por alguien que vivió, qué sé yo, en el siglo XVIII, en el siglo XV, en el siglo I después de Cristo, ¿cómo no vas a poder entender a quien está a tu lado en este mundo loco que vivimos hoy, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy esperanzador, es el mensaje de los clásicos. Somos todos una humanidad, una única humanidad que esencialmente sigue vibrando y palpitando por los mismos motivos. ¿Qué te pasó pensando en esto ultimísimo que acabas de decir? ¿Qué te pasa cuando caminas por los pasillos de la feria y ves tanta gente alrededor de los libros? No es normal, no somos un país normal. No, sin duda no lo es. Pero, bueno, claro, venir a Argentina es venir a la patria de la literatura, ¿no? Para mí muy especialmente porque El infinito en un junco bebe directamente de muchas fuentes de la literatura argentina. Borges, obvio, porque de hecho el libro era un gran homenaje a él y tenía un título. Cuando yo lo envié a la editorial, el manuscrito, no se titulaba El infinito en un junco, sino se titulaba Una misteriosa lealtad, que es una frase de Borges. Decía que los libros, los clásicos, son esos libros a los que los seres humanos acuden urgidos por un previo fervor y una misteriosa lealtad. Es una frase de Borges. Iba a ser el título, iba a ser el encabezamiento. Después busqué otra variante que también es, bueno, tiene la atmósfera y el aroma de Borges con el infinito, ¿no? Y estaba allí como, yo creo que como un espectro que me hacía compañía mientras escribía el libro. Y el libro está en las páginas, tiene muchas menciones a Borges constantes. Está claro Alberto Mangel, que escribió la historia de la lectura y que a mí siendo adolescente me descubrió que se podía, ¿no? Que existía esa disciplina, que se podía estudiar la historia de cómo hemos leído libros a lo largo del tiempo y cómo han existido esos libros y cómo se han transformado. Y luego la estructura del infinito en un junco es un poco una rayuela con saltos en el tiempo, ¿no? Donde no hay, como decía antes, una lógica temporal, sino que todo se conecta en ramificaciones. Y tantos otros autores que están dentro del libro, ¿no? Y que han sido tan importantes para mí, desde Alfonsina Storni a Poirot, Roberto Arlt. Acabo de descubrir ahora a Eve Ward y estoy totalmente fascinada, ¿no? Y toda esta literatura contemporánea de mujeres maravillosa que hay ahora en Argentina, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, María Gainza, Dolores Reyes, Clara Obligado, que vive en España pero es también argentina, Selva Almada, bueno, tantísimas que ahora están casi como reforzando a las demás escritoras en otras partes del mundo de que se puede realmente refundar la literatura desde una mirada distinta, ¿no? Y desde una sensibilidad especial, como decías antes, Flavia, los que siempre quedaron excluidos, ¿no? Por eso es muy, muy especial venir aquí. Antes le decía a un periodista en una entrevista, creo que decir literatura argentina es casi un pleonasmo, viene a ser lo mismo. Y yo que recuerdo ya en la biblioteca de mis padres tantos libros editados en Argentina, ¿no? De aquellas editoriales míticas de los años 60, 70, que llegaban a España por conductos de contrabando durante la dictadura militar, en la que tanto, la dictadura de Franco, que tanto estaban prohibidos tantísimos libros y llegaban ahí clandestinamente y mis padres pues me contaban cómo había que seducir a un librero, ¿no? Y ganarse su confianza, y entonces te llevaba a la trastienda misteriosa donde se vendían los libros prohibidos que llegaban
en paquetes ocultos, ¿no? Atravesando la frontera, y que era peligroso vender y era peligroso comprar y luego tenerlos en casa. Y tantos libros de la editorial Losada con los que yo leía a nuestros clásicos, ¿no? A Lorca, a Miguel Hernández, a Alberti, que llegaban a España de vuelta en ese viaje, ¿no? A través de Argentina y de otros países latinoamericanos. Y también llegaba la literatura argentina. Entonces es como si hubiera estado siempre allí en mi biblioteca, en casa, ¿no? Todo ese núcleo de libros y esas atmósferas y esos giros y ese hablar argentino. Y ahora, claro, llegar a la feria del libro, cuando todo el mundo en las entrevistas siempre me hace ese tipo de preguntas pesimistas sobre los libros, pero ¿por qué se lee poco? ¿Por qué la juventud no lee? ¿Qué está pasando con los libros? Ya no son tan importantes como fueron en otras generaciones. Y yo entro acá y veo, en este contexto tan difícil que estamos viviendo, con la inflación mundial, con las crisis endémicas, con todo lo que estamos sufriendo después de la pandemia, y venir a esta feria y ver a tanta gente que no cree que los libros sean superfluos o prescindibles, y tanta gente joven, y tantas personas llenándolos todos los días a lo largo de semanas, en la ciudad donde además hay más librerías por per cápita y además las librerías también están llenas, además de la feria. Si eso no es un motivo para el optimismo, díganme cuál es. Es verdad, ¿no? Vamos al humor. Sí. Tu libro, ambos libros, tienen un humor hermoso. Y lo quiero agradecer. Me encontré riéndome muchas veces. Y el humor es muy difícil. Y es muy difícil en un ensayo. Y es muy difícil en un libro que plantea una tragedia, ¿no? Como es el caso del Silbido. Y sin embargo, el humor está ahí todo el tiempo. Y hay un párrafo tuyo que quisiera que leyeras. ¿Puede ser? Claro. Se llama El drama de la risa. Se titula El drama de la risa. Una serie de crímenes sobrecogedores empiezan a sucederse entre los muros de una abadía medieval encaramada en las montañas italianas. El rastro letal de esas muertes conduce a la gran biblioteca monástica, donde oculto como un árbol en un bosque o un diamante entre cubitos de hielo, descansa un manuscrito por el que los monjes están dispuestos a morir y matar. El abad encomienda la investigación del escabroso asunto a un visitante de paso en el monasterio, fray Guillermo de Baskerville, que ha aprendido el oficio del interrogatorio ejerciendo de inquisidor religioso. Todo ocurre en el tempestuoso siglo XIV. El nombre de la rosa es una sorprendente novela negra ambientada en el mundo ritual, sigiloso y plagado de recovecos de un convento. Humberto Eco, jugando con los tópicos del género, en un guiño a los letraheridos de todas las épocas, sustituye la habitual femme fatale por un libro fatídico que tienta, pervierte y mata a quien osa leerlo. Y el lector se pregunta, claro está, qué peligrosos secretos oculta ese texto prohibido, del cual nos dicen que posee, y cito textualmente, el poder mortífero de 100 escorpiones. Un evangelio oculto y sedicioso, profecías catastróficas de algún Nostradamus medieval, nigromancia, pornografía, blasfemias, esoterismo, misas negras. No, ninguna de esas menudencias. Cuando Guillermo de Baskerville une las piezas del rompecabezas, averiguamos que se trata, oh cielos, de un ensayo de Aristóteles. ¿En serio? ¿Alguien podría sentirse timado? Después de todo, Aristóteles no es precisamente un escritor radical ni alguien conocido por sus ideas subversivas.
Hoy es difícil imaginar al teórico del justo medio, al enciclopedista minucioso, al fundador del liceo, escribiendo un libro maldito. Y sin embargo, Umberto Eco conjetura que los peligrosos significados de una obra aristotélica que nunca leeremos, el Tratado perdido sobre la comedia, la legendaria segunda parte de la Poética, es decir, el ensayo que, lo sabemos por alusiones del propio Aristóteles, se adentraba en el universo revolucionario de la risa. Escribir también es reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo es muy sano reírnos de nosotros mismos y es muy sano el humor que va de abajo arriba, ¿no? Del que tiene menos al que tiene más, del gobernado al gobernante, ¿no? En esa dirección siempre y no en la inversa, porque en la inversa puede haber un abuso de poder. Si contemplamos la historia de los libros, nos encontramos con una comprobación que puede parecer sorprendente, y es que han chocado con la censura muchos más autores de humor que autores de textos serios, comprometidos, políticos, ¿no? Personas solemnes que se toman muy en serio a sí mismo y a la oposición que expresan, ¿no? Son los bufones, los que señalan que el emperador está desnudo, esos son los que constantemente chocan con el poder, ¿no? Y eso quiere decir que la risa tiene un potencial libertador enorme, ¿no? Que a través de la risa, como decía Bakhtin, creamos una provisional igualdad, ¿no? Que no hay culto al líder que sobreviva a la broma, al chiste, a la ironía, que es muy sano ser capaz de reírnos de aquello en lo que creemos y que a través de la risa probablemente se produce también otra forma de catarsis, ¿no? Decía Aristóteles que en la tragedia se vive una catarsis, pero hay también una catarsis en la risa que nos reconcilia con nuestras propias flaquezas, imperfecciones, tropiezos, ridiculeces, y que eso, así en la estela del elogio de la locura de Erasmo, es profundamente sanador, ¿no? Esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás esas tonterías, esas ridiculeces que todos cometemos alguna vez y sin las cuales quizás no sería posible la convivencia, porque si todos estuviéramos cargados de razón, pletóricos de solemnidad, ¿cómo nos relacionaríamos los unos con los otros? La risa, la tontería, el tropiezo, la ridiculez es una mano tendida a nuestra humanidad. Y en ese sentido, creo que la risa necesita una reivindicación porque, si nos damos cuenta, en los premios Oscar rara vez se premia una comedia, el premio Nobel rara vez se concede a un autor humorístico, ¿no? Parece que el humor estuviera siempre en un lugar secundario, como hermanito pequeño, juguetón, pero al que no Díscolo. tenemos consideración, exacto, rebelde, contestatario, irreverente, pero al que no subimos nunca al pedestal. Y yo creo que es importante comprender el valor y la importancia de la risa y cómo también en estos géneros serios como el ensayo es siempre bienvenida la risa, que es quizá el primer peldaño también para ejercer la crítica. En una entrevista leía que te quedaron como 400 páginas afuera del Infinito en un Junco, que me encantaría leer, creo que a todos nos encantaría leer, pero bueno, dijiste que no sabías si querías hacer una segunda parte. Yo creo que esa segunda parte debe incluir todo lo que tiene que ver con la tecnología más contemporánea, el libro electrónico, del que también se hablas un poco en el Infinito,
Pero también supongo que te debe estar intrigando ahora la idea de la inteligencia artificial. Yo juego mucho con el chat GPT-4 y les propongo hacerlo porque es muy divertido. Le pido que me haga chistes y no me los quiere hacer. Por eso até lo del humor con alguna inquietud que nos puede generar la inteligencia artificial. Yo le pongo, dame chistes de negros. Y me manda todo un speech diciéndome que no, porque eso no incluiría. Poneme chistes de gordos, chistes de petizos, de altos, no importa, de cualquier cosa, cualquier cosa. Todo es incorrecto para la inteligencia artificial. No tiene humor. No tiene nada de sentido del humor. Lo cual demuestra que, sí, a mí me interesa la inteligencia artificial para un poco poder descubrir qué es lo esencialmente humano, qué es lo que las máquinas no pueden hacer porque es parte esencial de lo que somos los seres humanos. Y daría la sensación de que el humor y la ironía están entre las operaciones más sofisticadas de nuestra mente, porque esto es lo que no hacen los robots, los ordenadores, incluso los programas de reconocimiento lingüístico nunca entienden las bromas, nunca saben cuando estás hablando en serio o no. La ironía, claro, es muy complicada porque la ironía consiste en que tú estás diciendo con apariencia seria lo contrario de lo que quieres decir. Esto es casi imposible de detectar para una máquina que se lo cree todo, ¿no? Todo piensa que es literal. No se sale de lo literal. Entonces, la literatura está hecha de eso, de lo que no es literal, de lo que se tiene que entender entre líneas, ¿no? De lo que no dices porque estás girando alrededor de ello, que es el epicentro innombrable del problema y tú giras alrededor sin llegar a decir, pero acotando el territorio, ¿no? Eso está entre las cosas más bellas que tiene el lenguaje y la literatura y la inteligencia artificial, pero ni se acerca remotamente a nada de eso, ¿no? Y no sabe tampoco manejar los contextos y esos juegos lógicos, ¿no? Porque el humor y el chiste muchas veces significan entrar en el absurdo, pero mantener todavía un nexo con el sentido, ¿no? Que desmantela totalmente una idea preconcebida. Y eso una máquina no parece capaz de hacerlo ni ahora ni en las próximas décadas, ¿no? Entonces, sí, con la inteligencia artificial ahora estamos teniendo muchos debates. Yo creo que no es realmente inteligencia, es artificial pero no es inteligencia. También en los ordenadores llamamos memoria a algo que no es memoria realmente, porque solo es archivo, pero la memoria tiene algo más, tiene una elaboración, tiene un sentido, tiene una emotividad, una selección. La memoria del ordenador no selecciona, no elabora, no prioriza, no cambia, no transforma, no miente. La memoria es muy mentirosa. Entonces es otra cosa, la memoria de los ordenadores es otra cosa y la inteligencia de los aparatos que estamos desarrollando tampoco es propiamente inteligencia. No parecen capaces de crear algo nuevo, son capaces de imitar lo que ya existe. Manejan muchísimos datos simultáneamente y por eso nos pueden impresionar, porque lo que hacen tiene una apariencia de ser muy inteligente, pero no lo es. Es una superchería. Es verdad, y tenemos, o sea, creo que el mayor riesgo que corremos con la inteligencia artificial es que creernos que puede sustituir a lo que escribe un ser humano, ¿no? Por ejemplo, un caso muy destacado es el de las traducciones. Muchos utilizamos herramientas de traducción en los móviles, en los ordenadores. Los textos que construye puede parecer que tienen sentido, pero no están realmente traduciendo el texto original. Son muy toscos como materia prima. Entonces el riesgo es que pensemos, no, nos basta con esta traducción y sustituyamos a los traductores, que son personas enormemente formadas, que conocen la cultura de partida, la cultura de llegada, que hacen esas sutiles modificaciones que hacen falta para que nos entendamos, que son ellos mismos creadores, que toman a veces decisiones que suponen alejarse de lo literal para mantener el espíritu vivo.
que hacen hallazgos a veces que no estaban en el original y que son algo hermoso y propio, hasta el punto de que algunas traducciones se han convertido en obras literarias por derecho propio. Entonces, que el riesgo realmente es que pensemos, no, ya no necesitamos a los traductores y dejemos de lado a esa maravillosa familia de embajadores culturales, ¿no?, que están allí cuidando de los libros y haciéndonos leer, ¿no?, con traducciones al mismo rango literario que el original, toda la literatura que se crea en las lenguas que no conocemos o que no dominamos, ¿no? Entonces, sí, quizá el peligro con la inteligencia artificial no es tanto lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino que la sobrevaloremos tanto que le permitamos tomar decisiones que deben seguir tomando seres humanos. Debe haber muchos editores aquí. Queda claro en esta conversación que los traductores somos fundamentales para la vida del mundo, ¿no? Totalmente. A ver, me gusta mucho una frase de Saramago que decía: las literaturas nacionales las crean los escritores, la literatura universal la crean los traductores. No existiría esta literatura universal si no existiera la traducción. Y yo en El Infinito dedico un apartado Hermoso. a la Biblioteca de Alejandría y al gran proyecto de traducción que significó la Biblioteca de Alejandría. Podríamos no haber sido seres traductores, pero por suerte lo somos. Y eso ha cambiado totalmente nuestra inteligencia, nuestra cultura, nuestra forma de convivir con el prójimo, con el otro. Y yo siempre insisto en que los buenos traductores, ¿no?, los que están formados y los que aman su trabajo, pues que merecen un gran homenaje, que muchas veces no se valora ese trabajo humilde, que también es de creación, y que es muy triste que muchas veces se paguen las traducciones por palabras, que eso sería como si a nosotros los escritores nos midieran el número de palabras que hemos escrito y en función de eso se decidiera el precio de los libros, porque es un sistema perverso que perjudica a quien dedica más tiempo a la traducción, ¿no? Y me parece que bueno, que muchas cosas tendrían que cambiar y que deberíamos entender que la traducción es la que ha hecho posible la confluencia de imaginarios y que la literatura sería muy otra si cada uno de los escritores no hubiera podido leer obras en otras lenguas. Y eso has es podido leer esencial. en otras lenguas, ¿no? También. ¿Qué te pasa a vos cuando te sabes leída en otras lenguas? Pues eso ha sido totalmente inesperado, quizá lo más asombroso de todo lo que... ¿Tenés en tu casa traducciones de Sí, tu libro? de hecho estoy intentando conseguirlas todas, porque algunas tardan en llegar de países más pequeños y me gustaría tenerlas todas, ¿no?, como para hacer el despliegue completo de Infinitos, que por cierto no se llaman así en todas las lenguas porque han cambiado los títulos y ha habido como una serie, muchos países lo han titulado Papyrus, y a partir de ahí ha habido toda una serie de juegos: el infinito en un papiro, la eternidad en un laberinto, el papiro infinito, todo tipo de cosas muy creativas. Podría parecer que he escrito 80 libros y es solo uno, pero ha sido muy bello también el trabajar con traductores de distintos países y saber dónde estaban quizá las diferencias culturales más llamativas, verme a mí misma a través de la mirada extranjera y ver que realmente qué minuciosos son los traductores, que a veces encuentran cosas que a ti jamás se te habría ocurrido y que acaban mejorando la versión original, porque yo he corregido párrafos después de conversaciones con los traductores, o sea que los traductores cambian el original y aquí esto se convierte ya en una polifonía. Entonces sí, realmente es muy hermoso sentir que tienes ahí un alter ego en otros países, en otras lenguas, y ver cómo los traductores se esfuerzan también por el libro y lo protegen y lo amparan y responden entrevistas en los distintos países, ¿no? Y al final te conocen mejor que tú mismo
y recuerdan tus anécdotas y saben allí tus entretelas y han entrado hasta la profundidad. Son como unos lectores muy especiales, ¿no? Que se han apoderado del texto, que lo han hecho carne, y a veces da miedo ver hasta qué punto te conocen y han entrado en tus interioridades y están ahí. Yo los llamo mi familia de Babel. Han sido muchos correos, muchas llamadas. En los viajes he podido conocer a algunos de ellos y hacer promoción a su lado. Y bueno, pues la relación se ha acabado convirtiendo en amistad, ¿no? Y es hermoso tener esa familia, ese clan. Y eso, sentir que el libro está en tantos lugares, ¿no? En Corea del Sur, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Ucrania, que lo han publicado en Ucrania, esta primavera europea. A pesar de todos los pesares, teníamos firmado el contrato con los editores ucranianos, pero pensamos que la guerra lo haría saltar todo en pedazos, y escribieron un mensaje muy, muy conmovedor diciendo: precisamente ahora necesitamos libros más que nunca, no nos abandonen. Entonces salió el libro en Ucrania, y aunque no puedo viajar, sí que estoy en contacto con ellos, grabando vídeos, intentando con universidades, con alumnos, hacer alguna videoconferencia, ¿no? De alguna forma mantener vivo eso y conseguir que la guerra, que el viento no se lo lleve, ¿no? Creo que no. El viento de guerra. En una parte del infinito y en relación al silbido del arquero, que obviamente lo primordial es la oralidad, las cartas, los emisarios, los mensajeros, ¿haces algún ejercicio así muy divertido de poner al mismo nivel, cosa que creo que es absolutamente así, los sofistas con las charlas TED? Y sos una oradora alucinante, hermosa de escuchar. La palabra hablada, ¿qué pasa hoy con la palabra hablada? La palabra hablada y la oralidad, por supuesto, no murió con los libros. Tenemos mucha tendencia como a crear rivalidades y decir, los libros acaban con la cultura oral. No, la cultura oral sigue siendo muy poderosa y convive con los libros de la misma manera que la televisión no acabó con el cine o la fotografía con la pintura, ¿no? Somos muy apocalípticos y siempre decimos, llega esto, luego alguien tiene que salir por la puerta para que esto nuevo pueda entrar. Y no, conviven. Estas convivencias a mí me parecen muy interesantes. Entonces ahora mismo que vivimos en un mundo como tan invadido y dominado por las imágenes, la fuerza de la palabra es tan fuerte que las tecnologías se alían con ella y tenemos los podcasts, los audiolibros, la radio. La radio es un medio muy poderoso de comunicación. Flavia, tú lo sabes perfectamente, tú que eres una artista de la radio. Y hace compañía a la radio de una manera muy especial, ¿no? Cuando la gente tiene insomnio, lo que pone es la radio habitualmente, no la televisión, ¿no? Porque sientes una voz que es especialmente cercana y algo que te hace compañía, pero sin intrusión, ¿no? Es algo hermoso la radio. Seguimos contando cuentos a los niños antes de dormir, y si no lo hacen, háganlo, por favor, que es maravilloso y tiene muchísimos beneficios para su futuro. ¿No? La palabra sigue siendo importante, los discursos políticos, las conferencias. En la antigüedad a los griegos les gustaba mucho hablar, o sea, eran grandes charlatanes. Yo en eso me identifico mucho con ellos, como les gustaba hablar y no había quien los callase, y la víspera de una batalla y estaban hablando sin parar, y estaban locos estos griegos también, como estos romanos, ¿no? Se publicaban discursos y los discursos se convertían en literatura y la gente los compraba en el mercado librario, ¿no? Era algo maravilloso. Y esto de los sofistas que iban de ciudad en ciudad dando conferencias,
Es curioso porque era un oficio con el que se ganaba mucho dinero en la antigüedad, de manera que a un escritor llamado Luciano de Samosata, que se dedicó durante mucho tiempo a esto de las conferencias itinerantes, se quería dedicar a escultor y le dije, no, escultor no, que con eso no te ganas la vida, pero tú haces filósofo itinerante, que eso sí que es un buen negocio, ¿no? Y lo era en la época, verdaderamente, en una época en la que la gente tenía poco contacto con la sabiduría, que llegase una persona a contar ideas, teorías, ¿no? Dejaba a todo el mundo fascinado, como siempre ha sucedido en el fondo, ¿no? Cuando llegaban antes a los pueblos, los cómicos, el teatro, ¿no? El juglar, alguien que contaba una historia y que la contaba bien y que sabía fascinar y suspender la rutina momentáneamente con ese momento fascinante. Entonces sí, la oralidad y la palabra siguen uniéndonos, ¿no? Y cada vez mandamos más notas de voz con el móvil y queremos oírnos y queremos sentir ese poder de la palabra, las aladas palabras que decía Homero, ¿no? Nunca hemos perdido del todo esa dimensión de las culturas orales que fueron nuestros antepasados narradores orales durante siglos y siglos y siglos. Y lo de la escritura y los libros es casi un parpadeo en el tiempo, es una cosa muy reciente, es una novedad de los últimos tiempos. A cambio de la fuerza que tiene la oralidad y la capacidad narrativa que pueden tener incluso personas analfabetas, pero que pueden ser maravillosos narradores. Entonces lo importante es que la cultura escrita no conlleve ningún desprecio hacia las culturas orales. Grandes civilizaciones han florecido sin escritura y no ha sido un impedimento, ¿no? Entonces creo que eso debe mantenernos también con una cierta humildad de no creer que la escritura es superior a la oralidad y a la palabra hablada. Yo creo que colaboran, ¿no? Que se apoyan mutuamente y que pertenecen a un mismo universo y a una misma fascinación que sentimos por las historias. Y yo en El infinito en un junco traté muy conscientemente de reproducir el lenguaje oral. Incluso me embarqué con unas narradoras orales, hay una asociación en mi ciudad, y las seguía a espectáculos en bibliotecas para intentar captar en qué consiste la oralidad, cómo funcionan esos mecanismos que son distintos a los de la escritura, para intentar paradójicamente llevarlos al texto, ¿no? Y producir un poco esa sensación de que aunque estés leyendo, alguien te está contando, te está susurrando un cuento. Bueno, contanos un cuento. El primer párrafo ese. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz, hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. La gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestras posibilidades de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y de generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel, el de los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido.
Creo yo que si nos acomodamos, nos traemos unos termitos con mate, podemos pedirle que empiece en la página 1 y que arranque y que siga, ¿no? Nos quedamos acá escuchándote. Quiero, antes de seguir, agradecer al Ministerio de Cultura de España por la gestión que permitió que hoy estuviera con nosotros Irene. Muchísimas gracias. Y contarles también que Irene va a estar firmando el libro en el firmódromo, en el puesto número 1. Y las chicas de Penguin van a estar en la puerta con unos medallones de Penguin que las pueden seguir a ellas. Todavía no terminamos, así que no se levanten. Yo no terminé, tengo como 45 minutos más, no mentira. Pobre Irene. Yo hago un juego que es muy perverso. Muchos escritores argentinos lo conocen y lo sufren, y vos no vas a ser la excepción. Que es el siguiente. Yo fui anotando mientras vos hablabas palabras. Y ahora vamos a hacer un juego. Vos que sos la reina y la dueña de las palabras, yo te voy a decir una palabra y vos me tenés que contestar con una palabra. No pueden ser 2 palabras. Y no podés repetir la palabra. ¿Se entiende? ¿Estás lista? Sí. No puedo repetir una palabra que haya dicho anteriormente. Y no pueden ser 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estás lista? Adelante. Madre. Ternura. Historias. Tradición. Homero. Misterio. Censura. Peligro. Borges. Infinito. Escribir. Sondear. Leer. Amar. Reír. Atreverse. Soñar. Futuro. Palabra. Universo. Irene Vallejo.